La delincuencia y el debate constitucional fueron los principales temas que se abordaron en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa, donde el mandatario, el presidente Gabriel Boric, fue increpado por uno de los asistentes. El jefe de Estado respondió a quien levantó la voz, asegurando que el mandato de una nueva constitución sigue vivo, mientras que el líder de la CONAPYME, Rafael Cunsille, descartó una encerrona al presidente, que fue uno de los conceptos que se esgrimió ayer para definir lo que pasó finalmente en ese encuentro. Néstor Aburto tiene detalles. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. En el Círculo Español de Santiago se realizó ayer el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa. Esto es sistemático, se hace todos los años, obviamente producto de la pandemia, en ese periodo estuvo suspendido. Sin embargo, ayer fue convocado obviamente por la Confederación Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Chile, la CONAPYME, al que fue invitado el presidente de la República, Gabriel Boric. A la instancia asistieron líderes gremiales y autoridades como el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, e incluso el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Evento que desde un inicio habían algunas señales que evidenciaban que no sería fácil ¿para quién? Para los representantes del Ejecutivo. De hecho, en medio de todos estos cuestionamientos que hay al gobierno de Gabriel Boric, particularmente hacia el presidente por los emplazamientos a Carabineros cuando era diputado, los asistentes, coordinados obviamente por la organización, entonaron el himno de Carabineros. Mire, escuchemos el ambiente que había ayer en esa actividad. Usted comprenderá que el himno de Carabineros no está presente en actividades como esta, lo cual fue ya una señal. Para algunos el presidente lo vieron incómodo, para otros el presidente entendió el mensaje e incluso entonó él mismo, se veía cantando el himno de Carabineros. El líder de la CONAPYME, Rafael Cunsille, quien junto con anunciar su retiro del cargo, dio ayer un extenso discurso, donde criticó al gobierno por el aumento de algunos delitos y llamó al Ejecutivo a crear un plan nacional para terminar, dijo él, con la delincuencia. Cunsille interactuó con el público y, ojo con esto, avivó los ánimos, preguntando si les importaba más el proceso constituyente o el combate a la delincuencia. Ponga atención. ¿Ustedes están más preocupados de la Constitución o de la delincuencia? Pero pónganse bien de pie los que están más preocupados por la delincuencia. Y pienso, presidente, que usted, con el gobierno y todos nosotros lo vamos a apoyar, hay que encabezar una gran acción nacional para terminar con la delincuencia en este país. Bueno, cuando dice pónganse de pie y todo eso que ustedes escuchaban, obviamente en la testera había una mesa, ahí estaba el presidente de la República, Gabriel Boric. Como decíamos, en el encuentro también asistió el general director Ricardo Yáñez, quien escuchó como los dirigentes gremiales que estaban en el lugar, estaban con papel en mano, el himno de institución, pero además hablaban de seguridad, seguridad, seguridad y seguridad. Era algo de los que más se repetía entre los asistentes al momento en que el presidente de la República estaba ya por subir al podio para intervenir. Vino el turno del presidente, quien se refirió a las críticas en materia justamente de seguridad que realizó minutos antes Rafael Cunsille y también a la situación económica nacional. Su alocución estuvo marcada, eso sí, por la interpelación con parte del público. No todos, no todos, pero sí algunas personas del público que le gritaban al presidente al momento en que iniciaba su discurso. De hecho, al comienzo de su intervención, el presidente de la República tuvo que apuntar a la necesidad de escuchar a quien tiene una posición distinta, dijo, por un asistente que lo increpó por la discusión del proceso constituyente. De hecho, le gritó: la Constitución se rechazó, lo más importante es la delincuencia, le decía a esa persona. El jefe de Estado interrumpió su discurso para responderle a quien le estaba gritando en medio de su intervención. Bueno, la Constitución se rechazó, pues, al que lo pregunta. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, déjeme decirle, y le exijo respeto. Y también el pueblo de Chile decidió, por una amplia mayoría, tener una nueva Constitución.
Pese a todo, el presidente de la República, Gabriel Boric, continuó con su discurso mientras se seguían escuchando voces que le recriminaban algunas frases, especialmente respecto de la delincuencia y lo ocurrido el martes en el marco de la conmemoración del denominado estallido social. Lo invito, ¿quieren conversar acá? Así fue el presidente, le dijo, lo invito, ¿quiere conversar acá? Esto se lo dijo el mandatario a uno de sus interpeladores que estaban en el público. Estaban hablando el presidente, en su discurso lo mira y le dice, bueno, lo invito. Y obviamente eso generó tensión en el ambiente, pero también no solo tensión en el ambiente, también aplausos, hay que decirlo. No todos estaban abuchando al presidente, no todos estaban cuestionando al presidente, sino que también habían algunos que pretendían escuchar al jefe de Estado. Otros le pidieron que continuara, como les decía, con la presentación. El asistente que le gritó al presidente en primera instancia señaló que sus palabras se vieron impulsadas por la crisis de seguridad que a su juicio vive nuestro país. Esto fue lo que dijo. Dijo que él no quería imponer nada y fuimos 8 millones de personas a las que le dijimos que no queremos otra constitución. Le dije también que se preocupara de la delincuencia, del 100% de la delincuencia, lo primero. Segundo tema, la economía. Pasamos de ser un país seguro a uno de los países más inseguros de Sudamérica. En conversación con Bio Bio La Radio, en el Podría Ser Peor particularmente, el presidente de CONAPYMES, Rafael Kumsille, descartó una encerrona al mandatario, al presidente Gabriel Boric, en este encuentro con los empresarios de menor tamaño. Nuestra gente es muy seria, dijo Kumsille acá en la radio. Yo ni siquiera entendí lo que gritó alguna persona mientras hablaba el presidente, pero no hay tal encerrona, ni mucho menos de parte de nuestro gremio, dijo Rafael Kumsille al Podría Ser Peor de Bio Bio La Radio, y agregó que fue un encuentro amistoso y grato, el cual calificó como positivo. Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, afirmó que quien pide respeto y convivencia tiene que dar el ejemplo luego de los tensos momentos que se vivieron el día de ayer. Bueno, las redes sociales, Tomás Catherine, auditores, ayer se inundaron también. ¿Qué es lo que le pasa a la administración actual de gobierno? Que, por ejemplo, ayer se le faltó el respeto al presidente, evidentemente se le faltó el respeto en más de una oportunidad al jefe de Estado, una situación que obviamente muchos cuestionaron en sectores transversalmente políticos, pero en redes sociales se encargaron de difundir videos del presidente Gabriel Boric cuando era cuando era dirigente estudiantil, no diputado, cuando era dirigente estudiantil el año 2011, Tomás Catherine, donde no dejaba hablar justamente a Sebastián Piñera en un encuentro que era presidente de la República, en la calle que ambos tuvieron. Entonces empezaron a reproducir videos que era como el lado inverso. El presidente le pedía, en ese entonces Sebastián Piñera le pedía respeto a un Gabriel Boric que le seguía hablando. A ver, varias cosas, Néstor. Los presidentes que tienen problemas de popularidad y las tiene crecientemente el presidente Gabriel Boric, va a tener problemas con todos estos incidentes. Ahora, yo creo que es raro que inviten al presidente y se salgan de protocolo y comiencen a cantar el himno de Carabineros. Efectivamente. ¿Qué tiene que ver el himno de Carabineros en ese momento? El himno de Carabineros se cantará en las ceremonias de Carabineros, me imagino. Sí. O salvo, Tomás, y el himno de los bomberos, la ceremonia de los bomberos, ¿no? O salvo que como organización se le haya querido hacer un homenaje a Carabineros de Chile, por eso invitaban a gente, pero que debería estar dentro del protocolo de la invitación, que en esta edición, y que la presidencia sepa que eso iba a ocurrir, se le iba a homenajear a la institución de Carabineros de Chile. Podría ser, pero había un carabinero ahí para ser homenajeado, que representara a la institución para ser homenajeado, ¿no? El director estaba, pero... Sí, claro, pero no era para no era para eso, sino como un invitado más. Sí. Es que eso es lo más no raro. había algo especial. No, por eso digo, si hubiesen querido hacer las cosas institucionalmente desde el punto de vista del respeto a la institución de la presidencia de la República también, la misma invitación al presidente diría que en esta edición se iba a hacer tal cosa, sí, claro, que muchas veces se hace, en otras organizaciones se ha hecho. Claro. Pero efectivamente así de buena a primera ponen el himno de Carabineros, estaba muy tenso el ambiente. Es que es muy distinto porque se hacían las comparaciones, además de las que mencionas tú, del propio presidente en roles anteriores, también de otras situaciones que han vivido otros presidentes, la presidenta Bachelet, el presidente Lago, el presidente Frey, etcétera, que vivieron también este tipo de situaciones. Pero es muy distinta esa espontaneidad, digámoslo así, del encuentro en la calle, en una actividad, que invitar al presidente a que participe y eventualmente exponga las medidas que quiere presentar para
las pymes en particular en este caso, y hacer esto, ¿no? Comenzar con un discurso además que fue larguísimo, porque está lo que mencionabas tú, esto, ¿no? De llamar a quienes estén más preocupados de la delincuencia que de la Constitución, que además es una dicotomía que es bastante exagerada, ¿no? Primero eso, luego habló 60 minutos. De hecho, el presidente lo primero que dice al llegar, porque ya el ambiente estaba caldeado, pero se sube al podio y dice, ¿qué puedo decir ahora si me dejo 5 minutos? Le dice a Rafael Cuncille. Entonces, eso es muy distinto, creo yo, una cosa de la otra. A ver, ¿no? Sí, mira, yo quiero decir, a lo mejor algunos auditores, muchos lo saben y unos pocos no. Sí. Rafael Cuncille es un dirigente antiquísimo. Rafael Cuncille ya era dirigente en los tiempos de la Unidad Popular. O sea, estoy hablando de un dirigente que ha cruzado medio siglo de la historia de Chile. Y es un dirigente a la antigua, de estos que tienen una capacidad oratoria, que les gusta incendiar en el sentido con su capacidad oratoria, incendiar a la gente, incendiar en el sentido de que le presten atención a ese sentido. Entonces, discursos provocadores. Discursos provocadores, siempre ha sido igual Cuncille. O sea, yo creo que la presidencia sabía dónde iba. O debería haber sabido dónde iba. No, pero es que todos lo sabemos, pues, Néstor. ¿Cómo lo debería? O sea, sabía. ¿Tú crees que no sabía? Yo creo que no sabían. Pero todos conocemos a Cuncille. Sí, Cuncille es un dirigente a la antigua. Los dirigentes a la antigua eran oradores. Es el Chile de antes. Y este dirigente, Rafael Cuncille, tan conocido, hizo lo que hace siempre. Yo no creo que haya hecho una cosa distinta a lo que siempre ha hecho. Hablar largo y hablar en forma, digámoslo así, encendida. Siempre habla en forma encendida. Ahora, el problema está en que yo creo que el presidente Gabriel Boric posiblemente creyó que iba a actuar de otra manera, que no iba a actuar como siempre. Ahora, el tema claro, de los discursos largos, de Carabineros, de Cuncille, levántense todos, él es así. Yo creo que, claro, puede haberlo pillado por sorpresa, pero yo creo que sorpresa no puede haber habido, o sea, no sé, no me lo explico. Pero ahí cabe la pregunta, y te lo pregunto a ti, Néstor, que para personas informadas, sabe, claro, que sabe acerca de pero esto no sé si la presidencia o su avanzada. ¿Qué pasa con avanzada? Sí, yo no sé, y aquí han habido críticas del propio oficialismo sobre la avanzada presidencial. Digamos que este grupo de personas que llega antes del presidente, varios días antes incluso. La presidencia de la República, dentro de su funcionamiento institucional, de cómo opera, esto no, izquierda-derecha es igual. Claro. Entiendo que incluso la dictadura de Pinochet también tenía estos equipos cuando viajaba. Entonces son equipos de trabajo, uno que van antes, que revisan, antes me refiero yo 2 semanas, 3 semanas, cuando desde programación de la presidencia de la República se reporta que estas actividades son a las que va a ir el presidente. Y en base a ese contexto, la avanzada presidencial determina dónde se va a instalar el jefe de Estado, desde la luz hasta los lugares físicos, por dónde va a entrar, dónde va a caminar. Y para esa avanzada también va Carabinero, que es la seguridad del presidente. Entonces se hace todo en conjunto. Pero yo me imagino que esa avanzada debería tener, normalmente son gente con experiencia. Michelle Bachelet y Sebastián Piñera tenían gente que tenía experiencia, sobre todo Piñera 2 versus Piñera 1, que ahí les tocó aprender. Gente con experiencia, saben a quién van a colocar al lado, quiénes son los que van a hablar, los revisarán por YouTube, qué tipo de dicción tienen, qué dicen. Se supone que eso hace una avanzada presidencial. Y el mismo día también llegar antes. Entonces uno dice, llegó a la avanzada, vio que en todos los puestos había una hoja. ¿Qué era esa hoja? La letra del himno de Carabineros. Entonces, como nadie hizo nada, es raro, ¿no? Ahora, el hecho de que Rafael Cuncille hable 1 hora frente al presidente también es un exceso, ¿no? ¿Cómo hablar 1 hora frente al presidente de la República? Entonces, que está invitado y que está esperando su oportunidad para hablar. Y claro, irónicamente le dice, después de esto, ¿qué? ¿Me dejan 5 minutos? Claro. Ahora, el problema es que Rafael Cuncille es así, no es que lo haya hecho esto con el presidente, él es así, siempre habla larguísimo. Ahora, una falta al protocolo, claro, no se puede hablar tan largo, pero es la costumbre de él. Es un Chile que ya no existe, el de Rafael Cuncille, es un Chile que ya prácticamente está en sus últimos estertores. Otro Chile. De los puntos más complicados que no podría haber, por lo menos veo yo... ¿Puedo decir algo? Sí, hubiese sido interesante que Cuncille hubiese dicho cómo se van a hacer ahora las elecciones, porque además él... Le faltó poco. Siempre, ¿no? Porque él siempre ganaba y muchos se explicaban cómo ganaba. Pero ayer anunció que se va a retirar cuando cumpla 90 años. Y eso va a ser el próximo año.
Lo dijo ahí como si habló una hora. Se dijo varias cosas. Ya, mencionaba yo... La memoria, Catherine, porque yo me perdí ya a los 2 minutos. ¿Ya? Dos cosas que me parecen muy relevantes. Uno, el que constantemente estamos revisando, no solamente en este gobierno, sino que en varios anteriores, la graduación de la institución. Presidente de la República o presidencia de la República, no independiente de quién esté. El presidente es el presidente, fue electo, no hay problemas en que cómo fue electo, la cantidad de votos que obtuvo, es el presidente. Lo es el presidente Boric, lo fue Piñera, lo fue la presidenta, etcétera. Es la institución y eso estamos constantemente y yo veo que demasiadas veces hablando acerca de ese cuestionamiento, ¿no? O de la falta de respeto a la institución del presidente. Y segundo, es que no sé qué hablaron de las pymes. Finalmente, si se habló acerca de algo de fondos, ayuda, más allá de lo que ya sabemos. Yo ahí cuestiono a programación y a la avanzada presidencial. Que era como el objetivo, todos los detractores, ¿no? Dejaron al presidente hoy día sin una agenda, que es lo que el gobierno le ha costado tanto instalar. Exacto. Entonces... es complejo. Ahora, habrá también que concordar que el mundo de las pymes está molesto. Sí. Porque el mundo de las pymes, a ver, son los pequeños comercios, ¿no? ¿Quiénes están ahí, Néstor? Un pequeño comercio, la pequeña empresa, son los pequeños. Son muchos de los que son proveedores de los grandes, exactamente, que no les pagan nunca. Pero son aquellos que no pueden contratar guardias de seguridad. No. Son aquellos que no tienen botón de pánico, son aquellos que no tienen una enorme capacidad para contratar empresas de seguridad. Son aquellos que sufren la delincuencia y normalmente son robos de los que nadie se entera porque no son noticia. O sea, son los que están más inermes, más allá de las personas a pie, que están muy inermes, ellos también. Y que cuando sufren un robo, les cuesta muchísimo recuperarse. Y cuando sufren un robo, muchos de ellos incluso pueden quebrar porque eso que robaron es su capital de trabajo. Así es. Entonces, este ánimo encendido también hay que entenderlo desde ese punto de vista. Hay que ver todos los aspectos acá. Sí. O sea, el presidente fue a un lugar donde hay muchísima gente que está sufriendo la delincuencia y que afecta directamente que su actividad comercial, su actividad productiva. También hay algo de eso, ¿no? Absolutamente. De hecho, las declaraciones y el contexto de muchas de de cuando se alzó la voz hacia el presidente Gabriel Boric, que él estaba hablando, básicamente esos eran los argumentos. La delincuencia está asfixiando, no solo la delincuencia, lo que pasa con el comercio ilegal, afuera de los locales. Muchas personas dentro de sus propias declaraciones es que, claro, ellos tienen pequeños locales, tienen 3 o 4, tienen a unas personas que atienden, pero resulta que en la calle se ponen a vender lo mismo a un costo menor, evidentemente. ¿Por qué? Porque no pagan arriendo, luz, agua, imposiciones, en fin, no pagan los PPM a fin de mes, todo lo que conlleva tener un negocio. Bueno, y eso también molesta. Nos queda pensar que haya sido una suerte de catarsis y que de aquí en adelante sí puede haber alguna conversación en serio. Algo que sacar en limpio. Ojalá. Sí, gracias, Néstor. Que estén bien. Chao, Néstor. Bueno, uno de los temas que se planteaba en esta discusión que se generó finalmente ayer, que era para hablar de las pymes, pero terminamos hablando de política, el tema de la Constitución, ¿no? Si está abierto o no el proceso de la Constitución. Está efectivamente para muchos abierto, hay una discusión de un nuevo proceso constitucional y hay un plebiscito de entrada que está volviendo a ser una posibilidad en este diálogo que mantienen los partidos por el proceso constitucional. A ver, todo esto es increíble porque se había descartado el plebiscito de entrada por prácticamente todas las fuerzas políticas. Sí. Todas. Y resulta que ahora ya estamos con el plebiscito de entrada. ¿Por qué? Quien lo ha planteado del día 1 ha sido el Partido de la Gente. Entonces, ¿por qué? Porque no hay acuerdo, pues. ¿Y sobre qué no hay acuerdo? Básicamente sobre cómo se elige el órgano constituyente, cuántas personas tendría que tener ese órgano constituyente, cómo estaría compuesto, escaños reservados, si habría o no personas expertos, y también no hay acuerdo sobre quién va a velar por los principios acordados, el mantenimiento de los principios acordados. Entonces son demasiadas cuestiones de fondo en las que no hay acuerdo y por lo tanto esto debería, dicen algunos ahora, dirimirlo la ciudadanía. Es una idea que ha sido planteada ya por varios sectores porque el acuerdo no existe. Bastián Lluvetich con detalles.
Fue descartado hace semanas atrás, pero la idea de un plebiscito de entrada volvió a estar sobre la mesa. Eso sí, solo para definir el mecanismo del nuevo proceso constitucional. Ante la dificultad de llegar a acuerdos respecto de cómo se va a conformar el futuro órgano redactor, algunos partidos comenzaron a mencionar esta idea, aunque el objetivo principal sigue siendo llegar a un consenso completo por parte de las colectividades. Así lo detalló el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Nunca hemos descartado la posibilidad de un plebiscito de entrada. Lo han planteado en los últimos días actores del Frente Amplio, algunos actores del socialismo democrático, algunos parlamentarios de Chile Vamos y también del Partido de la Gente. Es una alternativa que está sobre la mesa. Yo creo que ha habido acercamiento de posturas. Lo que yo veo es un diálogo de buena fe en que las posturas se van acercando, no con la celeridad que tal vez nos gustaría. En Apruebo Dignidad han planteado como una línea roja que el órgano redactor sea 100% electo y han visto que en el socialismo democrático se han abierto a otras opciones. Por eso la idea de un plebiscito de entrada en el bloque comienza a plantearse en caso de no llegar a un consenso. El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, planteó esta posibilidad, pero insistió en que no es la mejor opción. De no haber un acuerdo político, para nosotros es una línea roja el hecho de que sea un órgano 100% elegido por la ciudadanía, y ahí tendríamos que evaluar la posibilidad de un plebiscito de entrada, que obviamente hace más cara la elección y el proceso constituyente, acorta el periodo y el calendario electoral para que no se cruce con las elecciones municipales del 2024, y además sería repetir un plebiscito que ya se hizo. El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo que esto no se ha conversado formalmente, mientras que su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que esta idea se debe a que el bloque oficialista estaría dividido. Nosotros no lo hemos conversado al interior de la mesa, y mientras no lo conversemos ahí, nada tiene fuerza. Va a depender, digamos, del diálogo. Un plebiscito de entrada dilataría la construcción de la propuesta constitucional. La ruptura al interior del gobierno es evidente entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, pero creo que lo peor que le podemos decir a los chilenos es que por el desacuerdo de ellos se va a avanzar en nuevas elecciones. El lunes se retoman las conversaciones con una nueva reunión formal entre los partidos en busca precisamente de acercar posturas respecto del mecanismo del proceso constitucional. El próximo lunes a las 10 de la mañana los partidos de Chile Vamos llegarán a esta nueva reunión para dar continuidad al proceso constituyente, empezar a abordar el mecanismo. No presentarían un documento con una propuesta formal, sino más bien estarían dispuestos a discutir las diferentes medidas que se han planteado. Bueno, hay varias voces de la derecha que suenan con fuerza, que han discutido entre ellos en reuniones habituales que se dan a nivel de directivas los domingos en la noche y también en conversaciones de pasillo en el Congreso Nacional. A ver, ¿cuáles son los consensos en la derecha? Estamos hablando. Uno de los principales consensos es que debiera ser un órgano mixto. Y digo esto porque en el oficialismo, o sea, en el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, lo que dice, y han dicho varios, que la línea roja, la frontera, es para ellos 100% electo. Pero ¿qué dice la derecha? 50% de encargados de redactar la nueva constitución electos, 50%, y el restante 50% que sean expertos, que sepan de las materias que están tratando. Y aquí está una de las grandes diferencias. Este es un punto que en el sector resaltan que es avalado por encuestas de opinión y que serviría como lección del proceso constituyente anterior que terminó rechazado. Otros recalcan que podría no ser una convención mixta si es que tiene un número bajo de integrantes, pudiendo ser 100% electa, pero que de darse ese caso debiera haber un órgano paralelo con expertos. Si son, por ejemplo, 50 personas, está bien, que sean todos electos, pero que haya paralelamente algunos expertos. Bueno, por ejemplo, algunas voces de la derecha, el día sábado La Tercera entrevistó a Rodrigo Villa, que es de Renovación Nacional, ex secretario del Interior. Él decía, hay que avanzar a una composición mixta de todas maneras, tal cual lo siente la ciudadanía, que recoja la experiencia práctica en el ejercicio del poder o gente que tenga una especialización académica en materia constitucional, opina él. Y en la UDI, Renovación Nacional, en Evópoli, también genera consenso que sea un órgano con menor cantidad de redactores que los 155 que tuvo la convención anterior. En este sentido, a muchos en Chile Vamos les gustaría que fueran 50 personas. Critican la propuesta del socialismo democrático de que sean 125 los nuevos integrantes. Y también hay acuerdo en que el nombre de convención no gusta a la derecha porque recuerda el proceso anterior. Y otro de los consensos en la derecha es que el nuevo órgano tenga una duración acotada y no larga para reducir los niveles de incertidumbre. Apuestan a que sea 6 meses. Respecto de la equidad entre hombres y mujeres, la paridad,
En la derecha creen que de todas maneras debe haber paridad de entrada, es decir, que existe igualdad de candidatos y candidatas en la competencia, pero que no necesariamente exista paridad de salida. Argumentan que se debe respetar a quien sacó más votos y que no resulten electas personas para hacer calzar la igualdad de género. Y la inclusión de independientes en la Convención Constitucional es otro tema que genera ruido en la derecha, pero ya hay consenso transversal entre los partidos, de oposición y oficialismo, en que no habrá listas de independientes, sino que deberán incluirse en la lista de los partidos. También hay acuerdo en que el voto obligatorio llegó para quedarse y que cualquier conclusión del proceso constituyente debe terminar con un plebiscito aprobatorio de salida en que todo Chile deba votar. Además, uno de los puntos que más genera acuerdo en Chile Vamos es que exista un árbitro, esto que hablábamos recién, ¿no? Alguien que vele por el cumplimiento de las bases constitucionales que los sectores han acordado. Hasta ahora, en el oficialismo y oposición han consensuado 12 puntos. Y en la derecha quieren que sea el Senado el órgano que cumpla ese rol de árbitro, lo que es resistido por la izquierda. Y otra materia relevante son los escaños indígenas, ya que en Chile Vamos no quieren que vuelvan a ser 17 cupos reservados como en el proceso anterior. Un número que se ha comentado es que puedan ser 3. Mientras que otros dicen que debe ser proporcional a la cantidad de votos que saquen en la elección. Si los candidatos indígenas obtienen un 10%, por ejemplo, se quedan con el 10% del nuevo órgano. En materia del reglamento, en el sector algunos están a la espera de lo que pueda proponer la Cámara de Diputadas y Diputados en esta materia, pero lo que sí genera consenso es que cualquier reglamento debe estar listo antes de la elección de los nuevos redactores. Bueno, todo esto son lo que está proponiendo la derecha. Tienen ciertos acuerdos entre ellos, no están todos unánimemente de acuerdo, todos los partidos de la derecha, pero en cierto sentido hay un acuerdo ya más bien transversal. El problema es con el oficialismo, donde los desacuerdos son muy, muy importantes y comienza, como les decíamos, a tomar fuerza el plebiscito.